Cristo mismo es la persona más importante de la edad cristiana. Este cuadro presenta algunos de los eventos más destacados de la edad cristiana. Esta es la tercera y última de las edades bíblicas. Veremos el reino espiritual de Dios o iglesia establecido, las 4 cosas que son necesarias para la existencia de un reino, las bendiciones dentro del reino iglesia y finalmente el diseño de Dios para su iglesia, el cual es encontrado solamente en la Biblia. Veremos las características iniciales, la unidad en la única iglesia, la organización, los nombres dados por Dios para los redimidos, la regla de fe, la adoración, cómo venir a ser miembro de la iglesia sobre la tierra y la misión de la iglesia. Primero, estudiemos acerca del establecimiento de la iglesia. Antes que Jesús muriera, habló mucho a sus discípulos acerca de su iglesia o reino, el cual vendría pronto. Él les dijo que su iglesia está edificada sobre la verdad, que Él es el Hijo de Dios. Jesús puso énfasis en esta verdad en la ocasión cuando, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Mateo 16, 13 y 14. Entonces Jesús les preguntó, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús alabó a Pedro porque había aceptado la evidencia de Dios y no las opiniones de hombres en cuanto a quién era él. Entonces él dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Algunas gentes creen que la iglesia fue edificada sobre Pedro y no sobre Cristo, pero la Biblia dice claramente, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios 3, 11. Esto prueba que Jesucristo es la roca. La misma confesión que Pedro hizo debe ser hecha por toda persona que desea ser un miembro de la iglesia edificada por Jesús. Tiempo más tarde, dijo Jesús a sus apóstoles, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Marcos 9:1. Cuando Jesús dio esta promesa, Juan el Bautista ya había muerto, por lo tanto Juan no pudo haber establecido la iglesia. Sin embargo, Jesús prometió que la iglesia sería establecida durante el tiempo de la vida de algunos apóstoles. También dijo que su reino vendría con poder. Poco tiempo después de haber hecho esta promesa, Jesús fue crucificado. En ese mismo día, los discípulos de Jesús quitaron su cuerpo de la cruz y con mucho cuidado lo pusieron en un sepulcro nuevo. Una gran piedra tapaba la tumba. Soldados romanos fueron puestos a la entrada para que ninguno pudiera robar el cuerpo y pretender hacer creer que Jesús había resucitado de entre los muertos. Pero ni la misma muerte podía retener al Hijo de Dios. En las primeras horas de la mañana del domingo, los discípulos encontraron la tumba vacía. Se había realizado el más grande de todos los acontecimientos de la historia. Cristo rompió todas las cadenas de la muerte. Puesto que Cristo predijo que Él resucitaría de entre los muertos, este gran milagro prueba que Él es el Hijo de Dios. El hombre siempre ha temido a la muerte, pero Cristo ha vencido a la muerte y promete que todos los muertos serán resucitados cuando Él regrese. Después de su resurrección, Jesús apareció frecuentemente a sus discípulos y les habló más ampliamente acerca de su reino espiritual, el cual vendría pronto. Él les dijo que contaran a todo el mundo que Él había muerto por sus pecados. En el Monte de los Olivos, poco antes de la ascensión a los cielos, Jesús encargó a los discípulos que esperaran en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo viviera. Entonces los discípulos recibirían un poder especial que les ayudaría a convencer al mundo de que realmente el Salvador había muerto por sus pecados. Repentinamente Jesús principió a ascender al cielo. Los discípulos lo observaron hasta que Él desapareció entre las nubes. Unos mensajeros celestiales dijeron a los discípulos que un día Jesús vendría. Estando Jesús sentado a la diestra de Dios, todo estaba preparado para que principiara la iglesia o reino. Los discípulos regresaron a Jerusalén para esperar el principio de la iglesia, tal como Jesús les había dicho que hicieran.
10 días después de que Jesús había ascendido al cielo, envió al Espíritu Santo sobre los 12 discípulos, a quienes él había escogido para que fueran apóstoles. Todos estaban reunidos en un mismo aposento. Repentinamente, los apóstoles oyeron un ruido del cielo como de un viento fuerte. Después, algo como lenguas de fuego apareció sobre sus cabezas. El Espíritu Santo vino, llenó a los apóstoles y les dio poder para hablar en diferentes lenguas, las cuales nunca antes habían conocido. Este fue un milagro. En esa misma ocasión, miles de judíos de todas partes del mundo estaban en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Las noticias de este acontecimiento milagroso se extendieron rápidamente. Miles de los judíos vinieron para ver lo que estaba pasando. Estaban sorprendidos de que cada uno podía oír en su propia lengua lo que era dicho. Pedro se puso de pie y les dijo que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido, descendiente de David y maestro aprobado de Dios. Les recordó de la muerte reciente e injusta de Jesús, pero afirmó que Dios le había levantado de entre los muertos y que Jesús estaba ahora en el cielo y que había sido exaltado como Señor y Cristo. Dejando el judaísmo para venir a Cristo, 3,000 judíos creyeron, se arrepintieron y fueron bautizados para la remisión de sus pecados, y Dios los añadió a su iglesia. Fue así como la iglesia o reino tuvo su principio con gran poder, tal como Jesús lo había prometido solamente 10 días antes.